Buenos días. Pues nada, vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos que hacer el problema 8. El problema 8 es un poquito complejo, ya os lo aviso de entrada. Dice, en una región del espacio existe un campo eléctrico de 3 por 10 elevado a 5 newton partido por culombo. En el sentido positivo... Ay, el lápiz. Vamos, dejadme un momentito, como siempre me pilla la improvisación. A ver, ¿dónde está el morado? De acuerdo. En el sentido positivo del eje... La madre que lo trajo. Que sí, hombre, que quiero este. En el sentido positivo del eje OZ. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a corresponder el vector unitario K. ¿De acuerdo? Más K, si queremos ser más precisos. Y un campo magnético de 0,6 teslas en el sentido positivo del eje o X. Le va a corresponder el vector unitario Y. Dice, un protón se mueve en el sentido positivo del eje OY. Le va a corresponder el vector unitario J. Dibuja un esquema de las fuerzas que actúan sobre él y determina qué velocidad deberá tener para que no sea desviado de su trayectoria. Esto es importante, ¿vale? Pues venga, ya volvemos. Pues miremos. Aquí lo que nos han dicho, lo que os he dicho, esto va por el vector unitario K y este va por el vector unitario Y. Si se mueve... Voy leyendo por aquí. En el sentido positivo del eje OY, a la velocidad le corresponderá el vector unitario J. Lo acabo de explicar. Ahora, para que el protón no se desvíe, tiene que ocurrir esto. Que la fuerza magnética sea igual en valor, en igual dirección, sentido y módulo, a la fuerza eléctrica. Es decir, nos encontramos en una región donde coexisten a la vez un campo magnético y un campo eléctrico. Vale. Si tenemos en cuenta eso, ¿qué pasa? Igualamos fuerza magnética vectorial con fuerza eléctrica vectorial. Vemos que la carga, en este caso como en la del protón, se nos marcha. ¿Y que nos queda al final? Que el producto vectorial de V por B va a ser igual al campo eléctrico. Ya sabemos que V le tiene asignado el vector unitario Y y B el vector unitario J. El resultado del producto escalar, por consiguiente, será una K, igual que el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Observamos que todos los vectores unitarios son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Quiere decir que van a formar un ángulo de 90 grados. Así que esto lo puedo poner ya, estas fórmulas las puedo poner en forma escalar. V por B por el seno de 90, lo acabamos de demostrar que es así, es igual a E. De esta manera llegamos a la conclusión de que V, la velocidad del protón en este caso, es igual al campo eléctrico partido por B. ¿De acuerdo? Esto casi como si dijésemos el inicio de la velocidad de las ondas electromagnéticas. Como su nombre indica, están formadas por la unión de un campo eléctrico y un campo magnético. Si tenemos en cuenta los valores que nos han proporcionado en el enunciado, sabemos que la velocidad va a tener un valor de 5 por 10 elevado a 5 metros segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? La velocidad tiene como asignado el vector unitario J. Ya vemos que esto también es una consecuencia de la regla de la mano derecha, que os la recuerdo. La regla de la mano derecha asigna la fuerza magnética al pulgar, a la velocidad el índice y al campo magnético el dedo corazón. Eso dependerá también del valor o el signo que tengan las cargas, ¿de acuerdo? Bueno. El esquema de fuerzas, en este caso, para que no haya desviación, tendrá que ser de esta forma. El vector campo magnético seguirá la dirección del eje Y. El vector velocidad seguirá la dirección positiva del eje X. Y fuerza eléctrica y fuerza magnética, aunque tendrían que estar superpuestas y de la misma dirección, pero la he desviado un poquito la fuerza magnética pues para que no las confundiésemos. Las dos tienen la dirección positiva del eje Z, ¿de acuerdo? Bueno. Continuamos. Si en la misma región del espacio un electrón, ahora hemos cambiado de partícula, ahora se trata de un electrón, se moviera en sentido positivo del eje OY con una velocidad de 10 elevado... Ay, perdonad un momentito, que mira que he borrado, vale. De 10 elevado a 3 metros por segundo, ¿en qué sentido sería desviado? Es decir, tenemos que ver hacia dónde tendría que desviarse. Nos dan ahí unos datos que los podemos tener en cuenta. El de la carga del electrón y la carga del protón y la masa del protón y la masa del electrón. Vamos a ver, la carga del protón es la misma que la carga
del electrón, simplemente que están cambiadas de signo. El protón tiene más masa que el electrón, aproximadamente unas 10.000 veces más, como podemos observar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo en cuenta esos datos, volvemos. Y vamos a ver. La velocidad la he puesto aquí. Si se desvía, ahora hay desviación. Tiene que aparecer una fuerza resultante, que ha de ser igual a la suma de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética aunadas, es decir, una región donde coexisten el campo eléctrico y el campo magnético. Por tanto, la fuerza resultante será igual a la suma del campo de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Las vamos poniendo, como ya las conocemos. Esto casi que mejor pondría yo aquí un signo, efectivamente, y ahora saco factor común y se me queda de esta manera. Pongo el valor de la carga del electrón, que es una carga negativa y por eso lleva ahí el signo negativo, y doy los valores que tengo aquí. No olvidemos que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí, por eso aparece el signo 90. Me va a salir igualmente que la fuerza resultante, como las dos, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, están según el eje positivo de Z, pues van a tener asignado el vector unitario K. Y por tanto, la fuerza resultante va a tener menos K, es decir, va a ser una fuerza opuesta a fuerza magnética. Vamos a escribirlas. A ver, esta sería la fuerza magnética, esta sería la fuerza eléctrica y la fuerza resultante sería de este estilo. Por eso tiene asignado, si estos tienen K, esto va a tener asignado menos K. ¿De acuerdo? Vale. Bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, una vez que ya conocemos el valor de la fuerza resultante, la segunda ley de Newton nos permite determinar la aceleración. No olvidemos que la segunda ley de Newton dice simplemente la fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración en este caso, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza resultante partido por la masa del electrón. Esto tendría que tener ahí una cosita, ¿vale? Los tengo y la aceleración me sale 5,2 por 10 elevado a menos 6 y lleva el sentido también de negativo del eje Z. Aquí ponemos, como veis, las unidades. Entonces, aquí al electrón le corresponden dos tipos de movimientos combinados, según el eje X y según el eje Z. Según el eje X, tendrá un movimiento rectilíneo uniforme en el sentido positivo, es decir, en el sentido positivo del eje OX, con el vector unitario Y. Y según el eje Z, va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado según el eje negativo del el eje OZ, con el vector unitario menos K. ¿De acuerdo? Bien, escribimos las ecuaciones que les corresponde a cada uno para la posición. De aquí sacaría el tiempo, despejándolo, y la ecuación que le correspondía al eje Z para la posición sería esta. Hemos supuesto que la velocidad inicial y el espacio inicial es 0, y entonces nos quedamos ya con esa versión definida. Este tiempo que hemos despejado aquí, lo despejamos aquí, y obtenemos esta expresión. Damos los valores de A y de V, y obtenemos al final esto. Vamos a ver, no me piden que calcule ningún valor, simplemente que diga cuál será el sentido del movimiento del electrón. El sentido del movimiento del electrón lo va a marcar la ecuación Z. Y entonces, ¿qué observamos? Se va a desviar, por tanto, en el sentido negativo del eje Z. ¿De acuerdo? Aquí vemos las correspondencias. Es un problema, como os digo, un poquito liosillo. Es conveniente que le deis un repaso, que lo volváis a... Aunque yo lo doy escrito, escribidlo vosotros e iros parando en todo lo que os he dicho. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el problema 9. Hoy solamente dos problemas, porque entiendo que el 8 es más complicado. Un protón y un electrón se mueven en un campo magnético uniforme, la misma situación, bajo la acción del mismo, ¿de acuerdo? Si la velocidad del electrón es 8 veces mayor que la del protón, aquí me están dando unas... ¿cómo se dice? Unas condiciones. Y ambas son perpendiculares a las líneas del campo magnético, es decir, aquí está todo perpendicular. Deduce la relación de relación numérica existente
entre los radios de las órbitas que describen y los periodos orbitales de los mismos. Y nos dan como dato que la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. Pues venga, con eso nos vamos. Aquí simplemente va a haber que aplicar lo de que ya sabemos, las relaciones. Aquí os digo, la velocidad del electrón es 8 veces la velocidad del protón. Y ahora leemos. Si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, esto va a implicar que la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad del protón y a la velocidad del electrón. Se trata obviamente de una fuerza centrípeta, como ya lo tenemos esto observado. Volvemos al dibujo que ya lo hicimos ayer. Para el caso de una carga positiva, como sería el protón, si fuera una carga negativa, la velocidad iría en este otro sentido. Pero bueno, vamos a hacerlo. Un borrador, vale. Explicaremos como si fuera para el protón. Vamos a ver, el campo... ¡Uy, Dios mío! El campo magnético saliente, por eso tiene el puntito. La fuerza, la velocidad va a ser en este sentido para una carga positiva y la fuerza magnética va a ser esto. Esto no es ni más ni menos que aplicar la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Este será el radio de la trayectoria circular que va a describir. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Que la fuerza magnética va a ser una fuerza centrípeta, porque va a generar un movimiento propio de las fuerzas centrípetas. Pues ¿qué ocurre? Pues entonces aplicamos ya para los módulos, suponiendo que todos son 90 grados, es decir, que todos son perpendiculares, como me lo dicen en los enunciados, y obtenemos que el radio, haciendo ya una maniobra que ya estamos acostumbrados, es igual a esto. La masa, la velocidad, la carga y el campo magnético. Si lo particularizamos para el caso del protón y el electrón, el radio para el caso del protón será esta, le llamamos 1, y para el caso del electrón será esta, la llamamos 2. Condiciones que hay que aplicar. La velocidad del electrón, 8 veces la velocidad del protón. La masa del protón, que me la dan, son 1836 veces la masa del electrón. Y sabemos, por concepto, que los valores absolutos de la carga del electrón y de la carga del protón son los mismos. Tienen el mismo valor la carga del electrón que la carga del protón. Dividimos 1 entre 2. Y entonces, ¿qué obtenemos? Aplicando ya las condiciones. Pues, como ves, Pedro, aquí te puedes tú, poniéndolo todo en función del protón, aquí te puedes tú cebar. Y quedaría al final 1836 dividido entre 8, que sería 229,5. En conclusión, los radios, la relación entre los radios del protón y del electrón son esto. El radio del protón es 200 veces mayor que el radio del electrón. ¿De acuerdo? Vale. Y con los periodos. Nosotros sabemos por definición que el periodo de un movimiento, volviendo a este caso, va a ser igual al perímetro partido por la velocidad que lleve. Particularizándolo para el caso del protón y del electrón, obtenemos estas ecuaciones que las llamo 3 y 4. Las divido, aplicando todas las condiciones que hemos hablado, incluida también la de los radios, que la hemos averiguado en el apartado A, y llegamos a estas expresiones. Como veis, aquí nos vamos y quedaría 229,8 y quedaría que la relación entre los periodos del protón y del electrón es esto, y podemos concluir que el periodo del protón es 28,68 veces más grande que el periodo del electrón. ¿Vale? Bueno, pues ya está hecho el vídeo. Lo corto y lo cuelgo. Por favor, visualizarlo. Venga, un abrazo y seguimos en contacto.